El Servicio Nacional de la Discapacidad y la Organización Internacional del Trabajo presentan el ciclo de conversaciones Aprendiendo a Incluir. Participar, incidir, incluir. Muy buenos días a todos y a todas. En el marco del proyecto de colaboración entre la Organización Internacional del Trabajo y el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile, hemos organizado una serie de entrevistas que van a dar espacio a conocer en profundidad la voz de expertos y expertas en materia de inclusión de las personas con discapacidad. Una de las primeras acciones que realizamos en el marco de este convenio de cooperación fue conocer cuál era el estado de la participación de las personas con discapacidad en Chile y cuáles eran las plataformas que se estaban utilizando en el país para incrementar o no la posibilidad de incidencia de las personas con discapacidad en sus organizaciones. En tal sentido, tuvimos la posibilidad de realizar un diagnóstico en profundidad bajo la mano experta de Mauricio Rodríguez, un destacado sociólogo chileno, y tenemos la posibilidad hoy de conversar con él y que nos dé algunas pistas, unas recomendaciones que surgieron de esta indagación y sobre todo poder darnos también ciertas luces de reflexión de cómo nos hacemos responsables como sociedad de aumentar la participación de las personas con discapacidad. Entonces, junto con darle la muy cálida bienvenida a Mauricio, también es que poder partir con él como conociendo en qué consistió aquel diagnóstico, qué abordó, cuáles son los objetivos que buscaba, y para luego entrar a conocer cuáles son los hallazgos que surgieron de esta indagación. Muy buenos días, Mauricio. Buenos días, Alicia. Un gusto saludarte. Igualmente a todas las personas que están haciendo uso de esta actividad en la plataforma en este momento. Yendo a tu pregunta, en términos generales, nuestro trabajo, yo trabajé con otros profesionales, la consultora asociada conmigo se llama Consuelo Nahum, que es ingeniero comercial. Lo que nosotros hicimos fue una indagación bastante empírica de la situación de la discapacidad en general y de la situación de la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que trabajan para la discapacidad en un primer nivel, en términos generales, en todas las regiones y en un foco más específico en algunas regiones del país. Para eso nosotros hicimos revisión de información secundaria y datos disponibles que nos proporcionó Senadis, que están disponibles en el Ministerio de Desarrollo Social. Revisamos literatura variada sobre el tema, desde la literatura legal hasta la literatura más testimonial que existe, y también una revisión de antecedentes comparados de la situación de la participación en el mundo de la discapacidad en 5 países, que nos entregó muy buena información, lecciones, y de los cuales derivamos algunas conclusiones interesantes. Entrevistamos a personas directamente en las regiones que son personas con discapacidad, personas de organizaciones que trabajan para la discapacidad y encargados públicos de algunas reparticiones que están asociadas al trabajo directo con personas con discapacidad o a profesionales de Senadis. El contexto. Mauricio, en ese diagnóstico, una de las cuestiones que aparece, que quizás aparece frecuentemente en la literatura vinculada a los temas de exclusión o a las discapacidades, que es un asunto relacional. Es decir, cuando estamos vinculando a la idea de que los espacios de incidencia, tanto como las plataformas, se comprende que hay una condición personal, pero sobre todo hay una sociedad y un contexto situacional. ¿Qué implicancias fueron las primeras que ustedes en ese marco teórico, en ese marco conceptual, cuando lo revisan, qué implicancias tiene aquello para las personas con discapacidad y para la sociedad en su conjunto, porque no solo para las personas con discapacidad? Bueno, eso apunta directamente a cómo nosotros fuimos definiendo y comprendimos y asumimos el concepto de discapacidad.
Por cierto que esto no es un aporte original de nosotros, sino que la definición que usamos está en línea con las definiciones de Naciones Unidas, con los conceptos que fundamentan la política de una gran cantidad de países y en particular de los países que nosotros analizamos, pero también a cierta literatura teórica que nosotros incorporamos por lo mismo, el mismo camino al que nos llevó las definiciones que ya están instaladas en los lineamientos internacionales, en el sentido de que la discapacidad es una situación que se construye socialmente, en donde convergen características o condiciones personales del individuo y sus grupos cercanos, por una parte, y condiciones contextuales que están en el entorno de los sujetos, condiciones contextuales que son características de la sociedad, de donde surge que la discapacidad se actualiza cuando la persona y el medio interactúan, confluyen, se encuentran en un escenario de barreras para el desenvolvimiento en la vida cotidiana de la persona a la que desde otros puntos de vista se le llama discapacitado. Por ejemplo, ejemplos simples que todos conocemos. No es lo mismo movilizarse en silla de ruedas y enfrentarse a una cuneta de ángulo recto que a una cuneta modificada para que tenga una rampa, de hecho. O no es lo mismo tratar de insertarse laboralmente en un medio en el cual todos los equipos están diseñados para personas que pueden trabajar en un computador con sus facultades visuales a plena capacidad de una persona que tiene dificultades visuales. O no es lo mismo, por así decirlo, pasear por una playa que está adaptada o por una playa que no está adaptada cuando uno tiene problemas de movilidad. Entonces, la interacción del entorno, del contexto, del medio ambiente de la persona con las características funcionales de esa persona es lo que en su convergencia produce la discapacidad. O sea, hay más o menos discapacidad dependiendo de cuán convergentes o divergentes sean el entorno y la persona. Cuando hay divergencia, nosotros le llamamos a eso que hay barreras que son las que actualizan o construyen la situación de discapacidad. Las implicancias que eso tiene son varias, pero una de las más evidentes es que las personas funcionalmente nos equiparamos más cuando las barreras que impone el entorno al desenvolvimiento son menores, es decir, cuando hay adaptaciones para los distintos tipos de desenvolvimiento. A nivel de las personas, eso hace, por así decirlo, que la situación de discapacidad disminuya. Y eso ocurre cuando las barreras del entorno son menores y eso representa una responsabilidad social. Entonces, la producción de la discapacidad también es una situación de convergencia entre posibilidades de desenvolvimiento por una parte y responsabilidad social en el entorno por la otra. Entonces, hay cuando hay una convergencia, la discapacidad, por decirlo así, tiende a desaparecer, pero que eso ocurra significa un cierto nivel de responsabilidad social en la producción del entorno adaptado. Una responsabilidad compartida. Y siguiendo esa línea, decir, si la responsabilidad social del entorno también se construye, es un trabajo al que hay que construir y por lo tanto quienes mayores, con la presencia o no de las personas con discapacidad, con una voz clara, nítida y fuerte en el que puedan hacer que la sociedad seamos responsables de levantar esas barreras. En el estudio, cuando lo miramos, tú pudiste investigar que en Chile existe una manera de organizarse de las personas con discapacidad a diversa escala y con una presencia nacional o no. ¿Cuáles fueron como
¿qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Qué encontraron y qué es diferente de otras partes qué tanto pueden contribuir a aquello que tú estás planteando como avanzar en mayor responsabilidad para que la sociedad en su conjunto levante esas barreras que son parte fundante de la discapacidad? Sí, creo entender a dónde va tu pregunta, pero me gustaría antes, a partir de lo que tú misma me preguntas, completar un poco la idea anterior, o sea, esa idea de responsabilidad social para hacer un entorno más amigable con la inclusión, para la inclusión, es una situación de corresponsabilidad, perdón, de todos y de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, en el sentido de que también a partir del estudio de experiencias comparadas que hicimos, donde en todas ellas, en las que nosotros vimos como buena práctica, está instalado y predomina el enfoque de derechos, donde hay mayor nivel de responsabilidad social en materia de inclusión, es porque se ha alineado la ciudad, o sea, perdón, la sociedad, la ciudadanía y las políticas públicas en torno al enfoque de derechos. Y uno de los aspectos más importantes de este enfoque es la posibilidad de todas las personas de participar en la construcción de lo público. Y en el caso de las personas con discapacidad, es importante que para el ámbito de la inclusión las personas se organicen y tengan una participación real con incidencia, participación desde plataformas de participación en espacios de incidencia institucionales que son una fórmula que permite aumentar los grados de responsabilidad social o colectiva para que se realice el enfoque de derechos en la vida cotidiana. No sé si se entiende. O sea, en distintos campos, también en la participación en plataformas conjuntas, colectivas, organizadas, en espacios de incidencia en las políticas institucionales que estén disponibles, espacios disponibles de incidencia, ayuda, contribuye, empuja para que la responsabilidad social se materialice en la realización de los derechos. Por ejemplo, los derechos en los distintos ámbitos de la inclusión social, como son el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, el acceso a la justicia y la movilidad física por los espacios urbanos, por así decirlo. Nosotros vimos, poniendo foco en las plataformas de participación de las personas con discapacidad y en los ámbitos de incidencia de las personas con discapacidad en las decisiones públicas, que hay distintas aristas por las cuales entrar, que fue como lo más detallado, más extenso que nosotros observamos en la investigación y plasmamos en el informe. Por ejemplo, una cuestión súper interesante es que hay una dinámica bastante febril, bien intensa y bien rica de plataformas de participación operando en los espacios locales de los territorios, en las comunas y en los barrios. Eso no tiene y podría tener un buen correlato de representación de esa dinámica a un nivel intermedio o subnacional, por ejemplo, a un nivel de plataformas de participación e incidencia regionales. Plataformas de participación. Más para que todos podamos comprender en qué significan las plataformas de participación, Ajá. Porque ahí hay una pista muy interesante de cómo fortalecemos y le damos más músculo a ciertas plataformas, o ahí hay una pista que nos interesa tomarnos. Bueno, entiendo que eso me lleva a volver un poco al marco conceptual que nosotros usamos, en donde usamos algunos conceptos guía. Por ejemplo, participación la entendimos como a dos niveles, a un nivel más bien macro y a un nivel más bien micro. El nivel macro del concepto de participación que nosotros usamos está emparentado con el de inclusión. Es la participación de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas en los distintos
campos del espacio social a través de los cuales se realiza la inclusión. O sea, si imaginamos que esto es un tablero de juego, que la sociedad es un tablero de juego, ese juego se desarrolla en un espacio que está conformado por distintos campos, a los que llamamos ámbitos o campos de inclusión, que son subespacios que sirven para que, o que cumplen la función de que las personas puedan formar parte del juego. Uno de esos campos es el campo, por ejemplo, del trabajo, otro de la educación, la política, el ocio, la recreación, el tiempo libre, la producción cultural. Entonces, en este nivel macro, el concepto de participación se emparenta con el de inclusión porque hay inclusión si las personas están efectivamente participando en la estructura de oportunidades de los distintos campos. Entonces, le llamamos participación estructural, emparentado con la inclusión. Y en el nivel micro hablamos de la participación, esto puede ser redundante, pero es la participación en uno de los campos del espacio social, que es el campo de la participación social y política. Entonces, en ese campo es donde distinguimos nosotros lo que llamamos plataformas de participación, que son aquellos instrumentos que las personas, los ciudadanos, crean para poder entrar a jugar el juego en el campo de las decisiones, que es el campo de la participación social y política del espacio social. Y llamamos espacios de incidencia, a su vez a instrumentos que las instituciones de políticas públicas, en este caso, mediante disposiciones normativas, leyes, decretos, crean para que se encuentren actores, entre esos los representantes de las plataformas de participación, a fin de generar las decisiones públicas. Entonces, las plataformas de participación serían las asociaciones, las organizaciones, los instrumentos que crea la ciudadanía como vehículo para participar en la estructura de decisiones, y los espacios de incidencia son los marcos institucionales, las normativas, los decretos, las comisiones que las propias instituciones crean para que las plataformas de participación puedan estar en el proceso de construcción de las decisiones. Entonces, plataformas, por decirlo así en simple, son las organizaciones ciudadanas, y espacios de incidencia son aquellos ámbitos en los cuales se toman decisiones que pueden ser conjuntas con participación de los ciudadanos a través de sus plataformas. Ejemplo, el Consejo Nacional de la Discapacidad es un espacio, y las organizaciones de personas con y sin discapacidad que interactúan con otros actores en ese consejo son plataformas de participación en el espacio de incidencia Consejo Nacional de Participación. Aprendizajes de experiencias internacionales. A la luz de la revisión de esta experiencia internacional, ¿qué aprendizajes y qué pistas ustedes encontraron que pudieran comentarnos en este momento? Claro, esto puede ser bien útil también para ver algunos ejemplos de plataformas y de espacios de incidencia que existen en el marco de los países que estudiamos como casos interesantes, como buenas prácticas. Estos países fueron Canadá, Costa Rica, España, Israel y Uruguay, algunos de los cuales los propusimos nosotros, otros los propuso Alicia y su equipo, y otros también fueron sugerencias de Senadis. Pero fue bien útil hacer este análisis porque, por ejemplo, en términos de plataformas, para terminar la respuesta anterior, nosotros vimos que con sus particularidades de política, Canadá ha puesto el énfasis en la movilidad urbana para este periodo, digamos, 2019-2030, pero la organización central de participación, de convergencia, en que se basa esta política son unos comités cívicos locales, es decir, es una política pública de inclusión focalizada en el tema de la accesibilidad universal y la movilidad, que está estructurada y que se realiza a nivel casi barrial en las distintas ciudades, en donde se constituye el comité cívico, que está integrado por personas con y sin discapacidad, por ONGs, por autoridades del nivel local,
que adaptan los lineamientos nacionales a la realidad de su territorio. Entonces, el comité cívico es un espacio de incidencia al cual confluyen las distintas plataformas de participación que son las organizaciones de diferente tipo. En el caso de España, que es uno de los más estudiados, existe una instancia que se llama, cuya sigla es CERMI, que es una comisión de representación de las personas con discapacidad, a la cual confluyen más de 8.000 organizaciones, pero distribuidas en las distintas comunidades autónomas. Y es allí donde se validan, discuten los proyectos de ley, las iniciativas de política pública, las cuales a su vez son particularizadas en las CERMIs autonómicas para cada territorio subregional en nuestro lenguaje y local, que son los ayuntamientos. Uno que nos llamó bastante la atención es en el caso de Israel, que es un espacio de incidencia bien interesante que se llama Parlamento de los Discapacitados, que es un espacio de incidencia en el cual los representantes del mundo de la discapacidad de la sociedad civil o ciudadanía toman las decisiones respecto de los lineamientos de política pública. Y en el caso de Israel, esto significa que no existe una entidad especializada del Estado especializada en discapacidad, como por ejemplo el Senadis, sino que hay unidades relacionadas con la discapacidad en el ámbito temático de cada sector, ministerio o servicio. O sea, el tema de la discapacidad está trabajado en la institucionalidad de obras públicas, en la institucionalidad de transporte, en la institucionalidad de desarrollo social, etcétera, desde el Estado y del gobierno, pero los lineamientos que todos siguen son adaptaciones a las definiciones de política que se han tomado en el Parlamento de los Discapacitados. En términos generales, agregando a Costa Rica y Uruguay a este análisis, nosotros de esta revisión sacamos como 4 grandes conclusiones que son súper importantes para reflexionar de cara al futuro en la política pública de inclusión en Chile. Uno es que estos 5 casos, especialmente Canadá, Costa Rica, España y Uruguay, explicitan claramente que sus políticas están fundadas en el enfoque de derechos y en el enfoque situacional de la discapacidad del que hablábamos al principio. Otra característica que tienen los 5 en común es que a la escala de cada cual tienen sistemas de seguridad social bastante robustos y de fuerte raigambre pública. En España, un estado de bienestar que en este momento los españoles, por ejemplo, valoran más todavía que antes. Se lamentan un poco de los recortes que a la sanidad se le hicieron en el gobierno anterior. El gobierno actual dice que hay que fortalecer el sistema de sanidad que está en el marco del estado de bienestar que ellos tienen y están teniendo esa discusión, pero es una realidad, la española, que se da en el marco de un sistema de seguridad y protección social de raigambre pública bien robusto. Lo mismo en el caso de Israel, en el caso de Canadá, en el caso de Uruguay y el de Costa Rica. Y, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que es un caso que a mí me ha tocado conocer de bastante cerca porque he participado en la elaboración de la política pública de cuidados de larga duración para la situación de dependencia. Los costarricenses me han dicho que de Costa Rica se ven bastantes cosas, que la marca Costa Rica se asocia a la venta de bonos verdes que compran los países nórdicos para que ellos preserven la selva, la biodiversidad, etcétera. Por la incorporación laboral a través de la erradicación de empresas de tecnología sofisticada en su territorio, por el turismo, por el hecho de que constitucionalmente destinan a educación y salud los recursos que hasta la década del 50 estaban destinados al gasto militar porque hoy día no tienen fuerzas armadas, pero ellos me dicen a ciencia cierta y desde adentro que lo que hace que Costa Rica sea lo que es la particularidad que tiene en realidad se llama Caja Costarricense de Seguro Social, que es una entidad pública que administra los fondos de pensiones, el sistema de salud completo
las pensiones de invalidez y muerte, y que constituye como el corazón, el pulmón, el órgano vital de la protección social en Costa Rica. Y en el caso de Uruguay, un sistema de protección social y de seguridad social también bastante robusto que hace como distinguido a Uruguay porque las políticas de discapacidad forman parte del gran sistema nacional de cuidados, ¿no? En donde el cuidado es un concepto que se aplica transversalmente a las políticas sociales y de inclusión para todos los grupos, y dentro de eso se desarrolla la política de inclusión de la discapacidad. Otra particularidad que tienen estas buenas prácticas es que o se trata de estados federales o de estados unitarios altamente descentralizados. Del primero, el caso de Canadá, el caso de España, y el segundo, el caso de Uruguay, de Costa Rica como países unitarios, pero altamente descentralizados. Por lo tanto, al menos la descentralización es favorable a las políticas de inclusión y protección social, porque las ponen más cerca de las personas y con mayores grados de autonomía para las decisiones que las hacen pertinentes a las realidades territoriales, y eso constituye un desafío súper grande para nuestro país, que es altamente centralizado. Y por último, que estas buenas prácticas se caracterizan porque sus espacios de incidencia y sus plataformas de participación tienen la característica de ser la reunión de múltiples actores, lo que serían alianzas público-privadas, pero en una mesa de más patas que dos, o sea, de varias patas, no solo el sector privado económico productivo por un lado, el mundo empresarial, y el Estado y el gobierno por el otro, sino que además incorporan la pata de la sociedad civil y de las organizaciones ciudadanas. Es decir, al menos esta convergencia multiactoral se realiza incluso en los espacios locales, en una mesa de convergencia que es al menos de 3 actores: sector privado, sector público y sector ciudadano, por así decirlo. En todas las plataformas que les mencioné, la CERMI, el Parlamento de los Discapacitados, los comités cívicos de Canadá, etc. Entonces, del análisis comparado de esta experiencia, nosotros obtuvimos buena información respecto de los espacios de incidencia en las plataformas de participación, los enfoques que usan, el tipo de estado que son, y los niveles territoriales a los cuales actúan. Y todo ello constituye aportes y desafíos para la progresión de las políticas de inclusión de la discapacidad y de otros grupos en Chile. El caso de Chile. Experiencias internacionales que nos trajiste para examinarlas en profundidad y que también nos dan la oportunidad de mirar con otros lentes el caso de Chile, sobre el que queremos que nos comentes ahora. De la discapacidad, si uno lo revisa, los datos son muy buenos, ¿eh? Los datos que se disponen desde el Ministerio de Desarrollo Social y del SENADI nos permiten hacer el resumen que nosotros hicimos para poder darle arranque, digamos, como a la mirada sobre la participación en Chile, que parte de constatar que pese a los avances que se han desarrollado, porque tenemos un relativamente buen marco normativo favorable a la inclusión, está inspirado en el enfoque de derechos, tiene unas definiciones alineadas con las de Naciones Unidas en el ámbito de la discapacidad como construcción social, pero también se han hecho desarrollos institucionales como el SENADI. En las municipalidades, algunas, no pocas, tienen oficinas a cargo del tema de la discapacidad. Está también el programa de las ERLI, que apoya y promueve la dinámica local y el surgimiento de políticas locales de inclusión de la discapacidad. Están también por allí en algunas comunas los consejos comunales de discapacidad que ha promovido por largos años la SOFOFA, etc. Entonces hay bastante desarrollo. También hay desarrollo importantes y positivos en la sociedad chilena respecto de la modificación de algunos parámetros culturales que hace 10 o 20 años estaban mucho más llenos de mitos, de prejuicios y de estigmas que lo que hoy día están. Hoy día el lenguaje público, el lenguaje social sobre la discapacidad es harto más
informado e inclusivo de lo que era hace un tiempo, sin perjuicio de que quedan todavía muchos mitos, estereotipos y discriminaciones en la cultura. Ahora, sin perjuicio de eso, los datos que nos aporta el Observatorio Social, la encuesta CACEN, la ENDIS, los estudios específicos que hacen las instituciones públicas especializadas, es que si uno junta todas las variables de inclusión de los campos, como por ejemplo las variables específicas asociadas a la inclusión laboral, las diversas variables importantes asociadas a la inclusión educacional, en salud, etcétera. Para no entrar en el detalle de los números, solo decir que lo que se constata es que la situación de desventaja entre personas con discapacidad y sin discapacidad prácticamente se mantiene con brecha en casi todas las variables de inclusión. En un torpedo que yo tengo acá puedo visualizar que prácticamente es en la variable tasa de desocupación, en la variable, perdón, que se ve poquito, afiliación al sistema público de salud, y en la variable usuarios de las garantías UGGs, y en participación electoral es donde la situación es de menos desventaja e incluso es un poco más favorable para las personas con discapacidad. Pero en todo el resto de unas 25 variables de inclusión que consideramos en los ámbitos pobreza, educación, trabajo, salud, hábitat y aspectos socioculturales, es mejor la situación de inclusión de las personas sin discapacidad. O sea, hay brecha de exclusión entre un grupo y el otro respecto de las personas con discapacidad. Llama la atención, sí, en favor de la situación de las personas con discapacidad, que entre los grupos que son, entre las personas que son propietarias de vivienda, es mayor la proporción de personas con discapacidad, que son propietarias, y es mayor la de no propietarios, especialmente de arrendatarios, en las personas sin discapacidad. Esto, por cierto, se explica porque los procesos de obtención de la propiedad de una vivienda suelen ser en algunos casos largos. Por ejemplo, los procesos de obtención de subsidios, de crédito hipotecario, y la vivienda se hace propia cuando ya la persona suele ser adulto mayor. Y en el grupo de personas con discapacidad hay más adultos mayores que en el grupo de personas sin discapacidad. O sea, quiero decir que las personas, en la medida que envejecen, adquieren discapacidad, y esto hace que el grupo de adultos mayores con discapacidad sea mayor, y por lo tanto los propietarios suelen ser un poco más que las personas con discapacidad que las personas sin discapacidad. Y según los datos de unas fuentes, si no me equivoco, de la CACEN en 2017, la tasa de participación político-electoral de las personas con discapacidad es levemente más alta que el de las personas sin discapacidad, siendo baja para todos los grupos, ¿no? En resumen, la situación de brecha de exclusión, de desventaja de las personas con discapacidad respecto de las personas sin discapacidad se mantiene. Aunque hay avances, se mantiene. Entonces, como al principio decíamos que la participación ciudadana es un catalizador positivo de la inclusión porque constituye demanda, porque genera propuestas, porque da visibilidad, porque realiza el enfoque de derechos. Si hay brecha de exclusión o una situación de desventaja mayor de las personas con discapacidad, bueno, por cierto que la participación es un elemento que nuestra sociedad debiera potenciar. Y en términos de lo que nosotros constatamos en este estudio al respecto, puedo contarles que existe una, como les decía antes, rica vida participativa del mundo de la discapacidad a nivel comunal. Pero en el ámbito que a nosotros nos interesaba, de acuerdo al objetivo del estudio más, que es el nivel regional, específicamente el instrumento o el espacio de incidencia, consejos de la sociedad civil regionales en discapacidad, vemos que hay matices, hay claroscuros
en este instrumento que es una gran oportunidad para favorecer la participación. Entonces, primera aproximación que nosotros hicimos empírica fue crear un indicador, que es el índice de asociatividad regional en discapacidad, que le llamamos IDAR-D, el índice de densidad asociativa regional en discapacidad, que nos permitió rankear a todas las regiones del país en función del número de organizaciones de personas con discapacidad o para la discapacidad que hay por 1000 habitantes con y sin discapacidad de la región. Entonces, esa variable nos muestra que la mayor densidad asociativa regional del mundo de la discapacidad está en la región metropolitana, donde hay 8,7 organizaciones por cada 1000 habitantes. Le sigue a ese la región del Biobío, Antofagasta, Valparaíso, O'Higgins, y otra de las regiones foco de nuestro estudio, que fue la del Maule, está en el 7º lugar con 4,9 organizaciones por cada 1000 habitantes. Coquimbo le sigue a esa con 4,6 organizaciones por 1000 habitantes, y en el final de la lista está la otra región foco, que era Aysén, con 1,4 organizaciones por cada 1000 habitantes. Es decir, desde el punto de vista de la densidad asociativa, y en nuestras regiones foco, que fueron Metropolitana, Maule, Coquimbo y Aysén, primero está con mayor densidad asociativa la Metropolitana, segundo lugar Maule, en tercer lugar Coquimbo y en cuarto lugar Aysén. El promedio del índice a nivel nacional es de 5,7 organizaciones por cada 1000 habitantes, respecto del cual solo la región metropolitana está por encima de él. ¿Cómo catalizamos la participación? Mauricio, siguiendo en esta entrevista y en los últimos 5 minutos que tenemos para ir cerrando, tanto como respecto del índice, de esta densidad organizacional, de la calidad de las organizaciones o de lo que pudieron ustedes recabar, y también respecto de tu propia experiencia como experto y como especialista, como investigador, y tanto desde la academia como también desde dirigir varios proyectos, ¿cuáles son las recomendaciones que tú harías para catalizar la participación de las organizaciones con discapacidad? ¿Y a qué niveles? Hago esa pregunta, lo que surge del estudio, pero también que si hay algo a lo que tú quisieras agregar como extra después de esta experiencia. Y también le sumo a esa pregunta, hoy también las personas con discapacidad pueden estar quedándose atrás de las políticas públicas que van a venir y van a cambiar post pandemia, pero también están pudiendo quedarse atrás hoy también en las situaciones de crisis sanitaria y emergencia que tenemos. ¿Qué relación podrías construir ahí en torno a estas recomendaciones? Recomendaciones para la participación, pero teniendo a la vista también que no se queden atrás en el contexto presente y en lo que va a venir para las recuperaciones económicas, sociales y de todo tipo, que es lo que tenemos como desafío. Entonces te dejo estos últimos 5 minutos para que nos puedas mandar ese mensaje. Mira, lo que importa, de acuerdo a lo que nosotros pudimos ver, es reducir la brecha de exclusión que todavía existe entre personas con y sin discapacidad. O sea, en la medida que esa brecha se reduzca, es que los niveles de inclusión de la sociedad es porque son mayores, ¿no? Para eso hay que procurar aumentar en todas las regiones el índice de densidad asociativa, es decir, que proliferen las plataformas para que puedan incidir más las personas con discapacidad en los espacios de incidencia. Y siguiendo en esa línea, y en términos de recomendaciones, siendo uno de los puntos de las agendas regionales del mundo de la discapacidad que fueron más destacados junto con la inclusión laboral, que las agendas regionales incluyan más ámbitos de inclusión que la sola inclusión laboral, cosa que puede tener un matiz ahora en el contexto de la recesión o de la crisis económica que en el mundo va a venir después de la pandemia. Pero desde el punto de vista del empoderamiento del mundo de la discapacidad para cerrar la brecha de inclusión,
Una de las propuestas que nosotros hicimos en primer lugar es, aprovechando los espacios de incidencia que hay, entregar más poder a los consejos de la sociedad civil como espacio de incidencia. Para esto, cuatro recomendaciones. Uno, que el Consejo de la Sociedad Civil Nacional, que está vinculado al Senadis, opere como un aliado del Senadis. Otra, digamos, no porque no lo sea, sino que porque es, el desde es que sea consultivo, ¿ya? Y el catalizador es que trabajaran como en una alianza de intereses. El Consejo Nacional, a su vez, debiera estar mejor vinculado con los consejos de la sociedad civil de las regiones. Es decir, que lo que el Consejo Nacional de la Sociedad Civil haga en la alianza con el Senadi está súper sintonizado con lo que los consejos regionales de la sociedad civil hayan recabado y tengan como conocimiento de lo que hay que hacer en sus regiones, que es distinto en cada región. Enseguida, que el Consejo de la Sociedad Civil Regional esté políticamente empoderado en el gobierno regional, para lo cual tiene que estar vinculado y ser muy visible para los CORE, los GORI y para el resto de la institucionalidad pública de la región. Y por último, que los consejos de la sociedad civil regionales y nacionales sean validadores por todo lo anterior de las políticas públicas que se hagan en los distintos niveles. Respecto del Consejo de la Sociedad Civil Regional y de su rol, nosotros proponemos la necesidad de fortalecer ese rol, modernizando el mecanismo de conformación de los consejos. El Senadi, de manera muy sincrónica con la entrega de nuestro informe, dictó un nuevo decreto de funcionamiento y composición de los consejos regionales que atiende a esto. Sugerimos aumentar las capacidades de gestión y liderazgo de los consejeros, aprovechando la experiencia que ellos ya tienen en el mundo de la discapacidad, fortalecer o hacer más frecuentes o intensificar las consultas periódicas a la población con discapacidad para conformar y renovar periódicamente las agendas territoriales, crear manuales y protocolos para apoyar las actuaciones de los consejeros regionales en esta labor de bisagra hacia arriba y hacia abajo que debieran tener, pero sobre todo promover la conformación de instancias de diálogo territorial multiactorales, que sean multiactorales a nivel regional y que sean multiactorales en el nivel comunal, enlazando el nivel comuna con el nivel región. Luego, y abriendo esa ventana, proponemos algo que llamamos la creación de convergencia regional para la inclusión, que es potenciando las funciones del COSOC regional, del Consejo de la Sociedad Civil Regional, a través de su participación en una instancia multiactoral más amplia. Porque vimos que había problemas de visibilidad, de comprensión, de funcionamiento de los COSOC regionales, pero que no puede, aunque se solucionen, no podrían hacer que el COSOC regional sea por sí mismo un impulsor de las políticas regionales, sino es en la medida que forme parte de una red más amplia que incluya al sector privado y al sector público regional, es decir, una mesa tripartita o de convergencia supra al Consejo Regional propiamente tal, al Consejo de la Sociedad Civil Regional propiamente tal. Y finalmente, y esto es esta recomendación está formulada como tal hasta febrero del 2020, nosotros señalamos acá que de realizarse, que si se realiza una buena oportunidad, pero que de realizarse un proceso constituyente en el país, ciertamente sería deseable que una parte de los delegados procedan del mundo de la discapacidad, porque eso sería tomar el toro de la inclusión por las astas en el país, con una macroacción que, al incorporar transversalmente el valor de la inclusión en el perfil que tendría nuestro país en el futuro, digamos, facilita las condiciones para la inclusión de todos los sectores que están más excluidos y en desventaja. El mundo de la discapacidad, uno de ellos. Ahora, para terminar, como bien decía Alicia, la pandemia del COVID-19 tiene un impacto a nivel global, nacional, subnacional y local que todavía es insospechado. Ha habido muchos debates intelectuales apresurados respecto del mundo de mañana, pero en lo concreto, de lo que al menos yo tengo seguridad es de que no sabemos muy bien qué va a pasar
en un mes, en 2 meses, en un año más, con nuestra vida social. Lo que sí está claro es que los impactos que van a ser económicos, con foco particularmente en problemas de empleabilidad, de desempleo de en todos los sectores productivos de toda la población. En segundo lugar, que van a tener un fuerte shock cultural producto de la necesidad de modificar forzosamente por un tiempo todavía indefinido las pautas de convivencia social en la vida cotidiana con la medida del distanciamiento social que va encadenado a lo anterior y las situaciones de estrés que ese proceso de adaptación genera ahora con el confinamiento y luego con la lenta construcción de una nueva vida cotidiana, una nueva forma de convivencia, lo que se le ha llamado nueva normalidad en España y también un rato se le llamó así en Chile. Por cierto que va a tener más impacto en ciertos grupos específicos, en los grupos que estaban más en desventaja. Entonces, las consecuencias de la pandemia pueden ser un súper atentado contra el cierre de la brecha de exclusión que yo mencionaba al principio, todavía se mantiene en nuestro país en el caso de las personas con discapacidad. Por lo tanto, así como una macro propuesta es que si se hace un proceso constituyente, incorpore personas del mundo de la discapacidad que contribuyan a una constitución, a diseñar una constitución que haga de nuestra sociedad una sociedad global y transversalmente inclusiva, en un nivel más específico y coyuntural, el conjunto de medidas de enfrentamiento de la crisis que se va a desencadenar en la post-pandemia, también tiene que tener un foco de priorización, no solo de los grupos económicamente más vulnerables, sino que de los grupos en sentido más amplio, socialmente vulnerables, dentro de lo cual se repone para la discapacidad el tema de la inclusión laboral, por el aumento de las brechas de exclusión, y por el aumento de las brechas de exclusión adquiere, a mi juicio, más relevancia la visibilidad de las plataformas de participación, el fortalecimiento de los espacios de incidencia y la catalización que se puede hacer de las estrategias de apoyo a la participación en instancias multiactorales. Porque si bien nos va a golpear a todos la crisis post-pandemia, por cierto que va a golpear a los grupos que ya venían en desventaja. Ok. Mauricio, ha sido una excelente exposición y además que nos dejas un conjunto de preguntas, de recomendaciones, de entusiasmo por seguir profundizando varios de los temas y sobre todo también manteniendo esta preocupación de no extender las brechas de exclusiones hacia las personas con discapacidad en este nuevo escenario, en el presente en el que nos encontramos producto de la pandemia, como en lo que vendrá los efectos de las económicos, sociales, culturales que se nos aproximan. Entonces, voy a cerrar esta entrevista agradeciendo tu participación y también con el compromiso de difundir a todos los que están asistiendo a esta entrevista del estudio del cual hemos hecho alusión y también la invitación para futuras entrevistas sobre el mismo tema que iremos desarrollando en esta plataforma. Un abrazo a la distancia y pronto nos estaremos encontrando. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Aprendiendo a incluir. La Organización Internacional del Trabajo, Servicio Nacional de la Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.